Buenas tardes. Un poco tarde hoy nos hicieron ingresar, pero bueno, ya estamos. Debe haber mucha congestión de Zoom en la facultad. ¿Se Buenas me escucha tardes. bien? Sí, profesor, buenas tardes. Bueno, Sí, se escucha bien. vamos a hablar hoy de dos temas de pago. Ustedes verán que este tema del pago es tan amplio que admite varias clases, ¿no? Incluso mañana, recuerden, mañana miércoles a las 15 horas, tienen la clase que no se pudo dar el viernes por el despiole de comunicaciones que tuvimos. Hoy vamos a hablar de dos temas de pago que son la imputación del pago y un remedio procesal que se llama pago por consignación. ¿Qué es esto de la imputación de pago? Imputar el pago es asignar lo que se da en pago a una deuda. Es decir, indicar qué es lo que se está pagando con las sumas o las cosas que se están entregando. Con las sumas que se están entregando. ¿Cuándo procede este tema de la imputación de pago? Cuando son deudas de la misma naturaleza, por ejemplo, todas de dar sumas de dinero, cuando estas deudas de la misma naturaleza o estas obligaciones de la misma naturaleza existen entre un mismo deudor y un mismo acreedor, y lo que ofrece en pago el deudor no alcanza para pagar a todas. De tal manera, en este caso, cuando se dan estos supuestos, entonces hay que imputar lo que se paga. Hay que ver qué deuda se asigna con el pago que se está realizando. Esto tiene traducción legal en los artículos 900 a 903 del Código Civil y Comercial. Dice el artículo 900: si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar al tiempo de hacer el pago por cuál de ellas debe entenderse que lo hace. Por lo tanto, primera regla, el derecho a imputar lo tiene el deudor. ¿Cuál es el momento para ejercer ese derecho? En el momento de hacer el pago. ¿Qué sé yo? Supónganse que yo soy el deudor y le debo a mi acreedor 1.000 pesos por el alquiler de un inmueble, el pago del alquiler. Le debo otros 1.000 pesos por un televisor usado que le compré el mes pasado y quedé en pagárselo. Y le debo otros 1.000 pesos por un préstamo que me hizo y yo se lo tenía que devolver. Y está instrumentado en un pagaré. Es decir, yo le estoy debiendo 3.000 pesos, pero voy al acreedor con 2.000. No tengo los 3.000 para pagarle las tres deudas. Entonces, si le voy a pagar los 2.000 y yo, deudor, voy a ser el que diga qué obligaciones estoy pagando con los 2.000. Bueno, mi querido acreedor, con estos 2.000 te pago 1.000 al alquiler y 1.000 al televisor. La cuota del préstamo no te la voy a pagar. Incurriré en mora, lo que fuera, la pagaré más adelante, lo que sea. Pero yo, deudor, tengo entonces derecho a imputar el pago en el momento en que lo realizo. ¿Esta decisión es libre? ¿Es absolutamente libre? Es decir, ¿el deudor puede elegir cualquiera de las obligaciones? No. Tiene que elegir dentro de las obligaciones líquidas y vencidas, líquidas y exigibles. No puede asignar lo que está pagando a una obligación ilíquida o a una obligación no exigible. Paréntesis. ¿Cuándo una obligación es líquida? Cuando se sabe cuánto se debe. Hay obligaciones que pueden nacer ilíquidas. Supónganse que una de las obligaciones sea la obligación que nació como consecuencia de que yo lo choqué a mi acreedor en la esquina y le abollé el guardabarros de su auto. Ya en ese momento automáticamente me convierto en deudor de pagarle, de resarcirle los daños y perjuicios por el choque realizado. Y mi acreedor, obviamente, y la otra parte se convierte en acreedor a esas sumas de dinero.
En ese momento la obligación existe, pero es ilíquida. Todavía no se sabe a cuánto asciende. ¿Por qué? Y porque no sabemos cuánto vale el guardabarro, cuánto tiempo va a estar el auto en el taller, cuánto vale la chapa, la pintura, etcétera, etcétera. Todo eso es sujeto a realizarse una liquidación. Cuando estén todos los rubros liquidados, eso da una suma de dinero y entonces en ese momento, y si es conformada por ambas partes, entonces recién en ese momento la obligación se vuelve líquida. Por lo tanto, mal podría asignar lo que estoy pagando a una obligación que no sea cuánto asciende. Por lo tanto, es correcta. Profe, Es hay otro lógica. micrófono prendido. Sí, Ramiro, por favor, Gabriela Jiménez. Mutéese, Gabriela. Me desapareció Gabriela. Bueno, se habrá muteado. Bien. ¿Dónde me quedé? Buenas tardes. Ahí, de ahí en adelante. Me perdí completamente. El capital más el interés para la liquidez. Ya me encontré. No podemos entonces imputar lo que estoy pagando a una obligación que no sea cuánto asciende. Por eso les decía, la limitación del Código Civil y Comercial es lógica, que dice, no es libre el deudor de elegir cualquier obligación que tenga para con el deudor. Tiene que elegir de entre las líquidas. Y además de entre las exigibles. ¿Cuáles son las exigibles? Aquellas que se encuentran vencidas, aquellas en las cuales él ya está constituido en mora. Si tengo 3 obligaciones para con el deudor, 2 vencieron ayer y la tercera va a vencer dentro de 6 meses, no puedo imputar a la que va a vencer dentro de 6 meses. Tengo que imputar a alguna o algunas de las que ya vencieron. ¿Está claro? Lo dice la última parte del 900, la elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Esta es otra regla, otra limitación que coloca el código. Si lo que yo debo es capital más intereses y no me alcanza para pagar la totalidad, el capital más los intereses, no puedo, salvo consentimiento del acreedor, imputar al capital. Tengo que primero imputar a los intereses. Si el acreedor me presta la conformidad, convenio de partes, norma supletoria, aunque no lo dijera el artículo, también podría imputarse al capital si hay convenio de partes. Y esto lo refuerza el artículo 903 cuando dice pago a cuenta de capital e intereses. Si el pago se hace a cuenta de capital e intereses y no se precisa su orden, se imputa en primer término a intereses a no ser que el acreedor dé recibo por cuenta de capital. Se deben capital e intereses, yo pago y no digo cuánto pago de capital o si pago capital o pago intereses. Entonces la imputación legal que hace el código es a cuenta de capital. Perdón, a cuenta, se pagan intereses, salvo el convenio, el consentimiento que preste el acreedor para imputar a cuenta de capital e intereses o a cuenta de intereses, tal como dice el artículo 903. Bien, supongamos que el deudor realiza el pago y no hace la imputación. El derecho que tenía lo ha perdido y recae ahora en cabeza del acreedor. El artículo 901 dice, si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo, conforme a las siguientes reglas. De la misma manera, si se realizó el pago, no se realizó la imputación por parte del deudor, entonces el derecho lo tendrá ahora el acreedor con las mismas limitaciones. Primero, en cuanto al tiempo, en el momento de recibir el pago. Y las limitaciones son, A, debe imputarlo a alguna de las deudas líquidas y exigibles. Acá con mayor propiedad habla de exigibles y no como el artículo anterior que hablaba de vencidas. Hablar de obligaciones de plazo vencido y parecería entonces que solamente la imputación se puede hacer respecto de obligaciones a plazo, lo cual es una incorrección. Se puede realizar respecto de cualquier obligación, siempre que esté exigible.
las obligaciones a plazo son exigibles cuando el plazo está vencido, pero hay otras obligaciones que no tienen plazo que se hacen exigibles en otro tiempo distinto. B, una vez canceladas totalmente una o varias deudas, puede aplicar el saldo a la cancelación parcial de cualquiera de las otras. Entonces, si con lo que recibe el acreedor imputó la totalidad de una o algunas de las obligaciones que tenía el deudor con él y todavía sobra dinero, entonces puede hacer una imputación parcial a las otras obligaciones. Fíjense que esto sería una excepción al principio de integridad en el objeto del pago. Acá el código está previendo la posibilidad de que el deudor le imponga al acreedor un pago parcial. El acreedor optó por imputar respecto de algunas de las obligaciones en su totalidad e imputará parcialmente, el acreedor le estará imponiendo al deudor la imputación parcial de las otras obligaciones. ¿Está? Es una excepción legal. Por último, ¿qué ocurre? Por último, respecto a este tema, no se pongan contentos. ¿Qué ocurre si el deudor realiza el pago, no imputa, el acreedor recibe el pago y tampoco imputa? Y luego se producen los conflictos. Que yo te recibí la cuota del televisor, que no, que yo te pagué el alquiler y tienen que ir a la justicia. ¿Por cuál de las deudas que tenían entre acreedor y deudor se inclinará el juez? Bien, el artículo 902 les da las instrucciones al juez para realizar lo que se denomina la imputación legal. Dice el 902, si el deudor o el acreedor no hacen imputación del pago, se lo imputa a, en primer término, a la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. Vuelve a la incorrección. Venían con un vaivén propio de una noche de juerga, acá los codificadores. Hablan en el artículo 900 de plazo vencido, en el 901 de obligación exigible y vuelven al plazo vencido en el 902. ¿Qué vas a hacer? En primer término, entonces, se imputa la obligación de plazo vencido más onerosa para el deudor. El juez tiene que decir entonces acá, lo que se pagó en primer término es la obligación la obligación exigible más onerosa para el deudor. ¿Cuál es la más onerosa para el deudor? Hay varias pautas. El código anterior era más explicativo respecto de qué debe considerarse por obligación más onerosa. No es simplemente la de monto nominal más alto. Puede ser que haya una obligación que sea de monto nominal más bajo, pero que tenga mayor carga de intereses. Por lo tanto, esa puede resultar más onerosa que otra con monto nominal más alto, pero que no devenga intereses. Puede ser que haya una deuda de monto nominal más bajo que otra, pero que tenga garantías poderosas, como hipoteca o prenda o cláusula penal, y entonces esa, por el compromiso de terceras personas, es más onerosa para el deudor que la otra que era de monto nominal más alto. De tal manera, acá será una atribución del juez considerar cuál es la obligación más onerosa para el deudor. Si son todas de igual onerosidad, a juicio de quien está interpretando esto, que es el juez, el inciso B dice, cuando las deudas son igualmente onerosas, el pago se imputa a prorrata. Quiere decir que se imputa el pago proporcionalmente al monto de cada una de las obligaciones. Se tendrán todas pagadas en un 30%, o en un 40%, o en un 50%, o en lo que dé, depende de lo que se haya pagado. Fíjense que esto también implica otra excepción legal al principio de la integridad en el objeto del pago. Porque acá la ley está imponiendo que el acreedor acepte pagos parciales, todas a prorrata. ¿Estamos de acuerdo? En este tema no hay más que decir. Estúdiense bien los artículos del código y, por supuesto, lean los comentarios de los autores de los libros, que son los que saben. Nosotros somos meros repetidores de lo que ellos dicen. Y si se trata de una obligación de hacer, ¿cómo se determina la más onerosa? Es difícil que se realice imputación de pago en deudas que no sean de dinero, o que no sean todas de dar cosas iguales. Fíjense que el artículo 900 dice, si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza. De tal manera,
en obligaciones de hacer, tendrían que ser todas las obligaciones de hacer y todas de hacer la misma cosa, lo cual no se me ocurre un ejemplo, se me ocurren ejemplos solo de ejemplos de contrasentido, o sin sentido. Por eso parecería que es un tema que está limitado a todas obligaciones de dar dinero, donde se puede decir son todas de la misma naturaleza, todas de dar dinero. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta o ya pasamos al otro tema que me interesaba explicarles? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Vayamos al tema del pago por consignación. Que esto es un tema tremendamente importante y de mucha aplicación práctica. Esto ya está. Bien. De mucha aplicación práctica porque se resuelve tradicionalmente en los tribunales y ahora a partir del nuevo Código Civil y Comercial también en determinadas obligaciones en una escribanía. Por lo tanto, son cuestiones que los abogados tenemos que manejar porque son más habituales de lo que uno sospecha. ¿Qué es el pago por consignación? Tradicionalmente se lo solía definir el pago por consignación como el pago que se realizaba por intermedio de los organismos judiciales. Es decir, el pago que realizaba el deudor o el tercero interesado, es decir, alguno que tuviera el ius solvendi, cuando existía algún impedimento para pagar en manos del acreedor. Hoy esta definición ha quedado o ha quedado un poco defectuosa o incompleta, dado que este nuevo código que ha entrado en vigencia a partir del año 2015 prevé también, solo respecto de las obligaciones de dar dinero, la posibilidad de realizar la consignación extrajudicial en una escribanía. Por lo tanto, ahora el deudor de obligaciones de dar sumas de dinero tiene una opción. Si tiene algún impedimento para poder, el deudor o el tercero interesado, si tiene algún impedimento para pagar en manos del acreedor, luego vamos a ver ejemplos de qué impedimentos puede tener, tiene la opción o de realizar la consignación judicial, es decir, deberá promover un juicio por consignación en un juzgado civil y comercial, o tiene el expediente más fluido, más expedito, más veloz, más eficaz, de realizar el pago por consignación en una escribanía. Ambos procedimientos están previstos en el Código Civil y Comercial. ¿Qué dice el artículo 904? Dice, casos en que procede el pago por consignación. El pago por consignación, nos vamos a referir, primero a la consignación judicial, luego a la extrajudicial. Bien. ¿Cuándo procede la consignación judicial? A, cuando el acreedor fue constituido en mora. Claro, ustedes mora todavía no han visto, pero bueno, les puedo adelantar que un poco la mora es cuando existe, la mora del deudor es cuando existe un retraso imputable al deudor en el cumplimiento exacto de la prestación, que eso va a traer consecuencias perjudiciales para el deudor. También el artículo 886, segunda parte, prevé, antes no lo preveía el Código Viejo, prevé la posibilidad de constituir en mora al acreedor. ¿Por qué? Recuerden los primeros prolegómenos de esta materia, cuando machacábamos, y los libros así se lo decían, que la relación de obligación es una relación de cooperación entre ambas partes, de colaboración, que eso es una de las grandes diferencias. Le puedo pedir, señor Marcelo Sulberti, que se mutee, porque me hace un ruidito bastante molesto. Gracias, muy amable. Decía, esto es una de las grandes diferencias entre las obligaciones y los derechos reales, dado que el derecho real, yo soy dueño de esta botella y defiendo mi derecho de propiedad respecto a esta botella contra todos ustedes y contra los otros 7.000 millones de personas que hay en el mundo, que tienen una actitud absolutamente pasiva.
Los 7.000 millones de personas que hay en el mundo no tienen más alternativa que aguantarse de que yo sea dueño de la botella y haga con la botella lo que quiera. Prácticamente no hay más que dos elementos en los derechos reales: el sujeto titular y la cosa, el objeto del derecho real. En cambio, en la obligación hay acreedor y deudor, y entre ambos existe una cooperación, una colaboración. El deudor, que es el encargado de tener que pagar, de tener que cumplir con la prestación a favor del acreedor, en gran medida va a poder hacerlo no solo por la voluntad que él tiene de hacerlo, sino por la colaboración que le preste el acreedor. Pensemos en una obligación absolutamente simple: pagar una suma de dinero en el domicilio del acreedor. Yo, deudor, voy con el dinero, le toco el timbre al acreedor y el acreedor no me abre. No está prestando cooperación para que yo pueda cumplir y liberarme. Bien, la falta de esa colaboración por parte del acreedor es lo que se denomina la mora creditoris, o la mora del acreedor. Y está prevista en la segunda parte del artículo 886, que más adelante, cuando vemos mora, ustedes lo van a saber a la perfección, que dice: el acreedor incurre en mora si el deudor le efectúa una oferta de pago de conformidad con el 867 y se rehúsa injustificadamente a recibirlo. Para que haya mora del acreedor, tiene que haber por parte del deudor un ofrecimiento de pago con todos los requisitos que conocemos del pago. Como dice el 867, integridad, identidad, puntualidad, localización. El deudor tiene que cumplir con todos esos requisitos: hacerle la oferta del pago, tocarle timbre: señor acreedor, vengo a pagar los 1.000 pesos que le debo, y el acreedor se rehúsa injustificadamente en hacerlo. La palabra injustificadamente es muy importante. ¿Por qué? Porque si hay justificación en la oposición que oponga el acreedor, entonces no va a quedar constituido en mora. Si yo le debo 1.000 y le pretendo ir a pagar 500, con todo derecho el acreedor va a oponerse a que yo le pague, le haga un pago parcial, porque el pago debe ser íntegro. Si yo le debo esta botella y le pretendo pagar con este teléfono, también la oposición del acreedor va a ser justificada, porque estoy violando el principio de identidad. Y así sucesivamente con todos los otros requisitos que conocemos para que el pago sea válido. De tal manera, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que tener para que proceda el pago por consignación judicial es al deudor constituido en mora, tal como dice el inciso A del artículo 904. O estos requisitos son alternativos, o exista incertidumbre sobre la persona del acreedor. Es decir, el deudor sabe que debe, sabe cuánto debe, pero no sabe a quién le debe. Tiene incertidumbre, falta de certeza respecto de quién es la persona del acreedor. Ustedes dirán que es supuesto bastante raro, ¿no? Encima que tenemos un deudor que quiere pagar, no sabe quién es el acreedor y encima quiere de todos modos realizar el pago. Bueno, es común que se dé estos supuestos, sobre todo por la circulación, por tradición de los instrumentos abstractos. Imagínense un cheque al portador o un pagaré al portador que va transmitiéndose por la simple tenencia del título. Puede llegar un momento en que el deudor no sepa a quién tener que realizarle el pago. El otro día, cuando veíamos quién era accipiens, uno de los supuestos que daba el artículo 883 era cuando existan graves sospechas de que el tenedor del título no sea el verdadero titular. Bueno, ahí hay un caso de incertidumbre respecto de la persona del acreedor. ¿Para qué yo, deudor, voy a realizarle el pago a una persona que no estoy seguro que sea y que tenga derecho a recibirlo? Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy, consigno, y que se saquen los cuernos en el juicio todos los que se consideren con derecho. Es también muy común cuando mi acreedor se muere y yo desconozco quiénes son sus herederos. O yo sé, sí, que tiene un hijo, pero ¿qué sé yo si tiene más hijos? O si tiene cónyuge. ¿A quién le voy a pagar? ¿A la viuda? ¿Le voy a pagar al hijo que conozco porque lo veía en el negocio?
Y si hay más hijos, entonces, para evitar realizar un pago mal hecho, consigno judicialmente. O pago en la sucesión de mi acreedor, y ahí todos los herederos que el juez declare tales serán los que tendrán derecho a retirar el depósito que se realice. Entonces, cuando existe incertidumbre sobre la persona del acreedor. Y el inciso C es una especie de llave de cierre, donde entran todos los supuestos que a cualquiera de nosotros se nos puedan imaginar. Dice, o cuando el deudor no puede realizar un pago seguro y válido por causa que no le es imputable. Fíjense que el inciso B cabe perfectamente el inciso C. Se lo podrían haber ahorrado el inciso B, el de la incertidumbre en la persona del deudor, del acreedor. ¿Por qué? Porque está esta norma que engloba a todas las posibles, diciendo, cada vez que el deudor tenga alguna... no se encuentre en condiciones de no poder realizar un pago válido por causas que no le son imputables, entre las cuales puede encontrarse, y no sé quién es mi acreedor, entonces realizar el pago por consignación. ¿Está? Lo importante entonces de esto es que el acreedor esté constituido en mora, o que haya algún impedimento inimputable para el deudor que le impide realizar un pago seguro. ¿Está? ¿Cuál es el pago seguro? Aquel que no admite la repetición, aquel que no admite tener que pagar de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? El 905 dice que en cuanto a los requisitos del pago por consignación judicial, son los mismos que los requisitos del pago por consignación, que el pago extrajudicial, que el pago en manos del acreedor. Para que el pago sea válido, sea en manos del acreedor, sea mediante la consignación judicial, debe tener los requisitos del 867. Integridad, identidad, disponibilidad, propiedad, ausencia de fraude, puntualidad, localización. Todos esos requisitos también los tiene que tener el pago por consignación judicial. Y en cuanto a la forma, el artículo siguiente, el 906, dice: el pago por consignación se rige por las siguientes reglas. Si la prestación fuera una suma de dinero, lo que tiene que hacer el deudor es hacer depósito de la suma de dinero que se adeuda en el banco oficial. ¿Cuál es el banco oficial? En la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia. Ahí debe hacerse el depósito de las sumas adeudadas. Mediante un depósito especial en la agencia judicial del Banco Provincia, cajero que nos expedirá un talón determinado que deberemos acompañar, 906, que deberemos acompañar a la demanda de pago por consignación que tenemos que promover para que ingrese en alguno de los 16 juzgados civiles y comerciales que hay en otro departamento judicial. ¿Está? Si estamos litigando en la justicia federal, el banco oficial es el Banco Nación. Si estamos litigando en la justicia nacional de la capital federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el banco oficial es el Banco Ciudad de Buenos Aires. Depende de la jurisdicción donde estemos litigando, será el banco oficial que determine los códigos de procedimiento de cada una de estas jurisdicciones. ¿Sí? Nuestro código de procedimientos de la provincia de Buenos Aires indica que el Banco Provincia de Buenos Aires es el banco oficial para realizar estos depósitos judiciales. Entonces, si la prestación consiste en una suma de dinero, se requiere su depósito a la orden del juez interviniente en el banco que disponga las normas procesales. Bueno, ya lo dijimos. B. Si se debe una cosa indeterminada a elección del acreedor y éste es moroso en practicar la elección, una vez vencido el término del emplazamiento judicial hecho al acreedor, el juez autoriza al deudor a realizarla. Es llamativo que este código legisle luego de la consignación de sumas de dinero, la consignación de cosas indeterminadas a elección del acreedor, y no diga una sola palabra respecto de la consignación de cosas ciertas. Evidentemente se lo comió. Evidentemente no es posible que no se puedan consignar cosas ciertas. Supónganse que lo que yo como deudor, lo que debo entregar es un auto que me compraron. Yo soy una agencia de autos y el acreedor me compró un auto y yo lo debo entregar. Donde no lo puedo entregar por alguna situación, supongamos la más común,
el acreedor injustificadamente rehúsa recibir el auto. ¿Me están escuchando? Porque ahí me dice que se desactivó el audio. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Gracias. El acreedor injustificadamente se rehúsa a recibir el auto. Entonces yo tengo que consignarlo, porque si no lo consigno no me libero, y si no me libero incurro en mora, y la mora en el cumplimiento de la obligación me va a traer consecuencias perjudiciales para mi patrimonio. Tendré que pagar también el daño moratorio. ¿Está? Por lo tanto, es perfectamente posible la consignación de cosas ciertas. Acá pasa directamente de las obligaciones de la suma de dinero a las obligaciones de dar cosas inciertas o indeterminadas a elección del acreedor. El código anterior sí preveía la posibilidad de la consignación de cosas ciertas. Por lo tanto, el procedimiento que regulaba el código anterior es perfectamente aplicable a esta omisión que ha tenido nuestro actual Código Civil y Comercial. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, respecto a la suma de dinero será muy fácil. Yo depositaba las sumas en el Banco Provincia. Ahora el auto no lo puedo llevar a la cochera de tribunales. No me lo van a recibir. Por lo tanto, la consignación implica yo, por ahora, quedarme con el vehículo, en general con la cosa cierta, y solicitar al juez que intime al acreedor a recibirlo. Esa intimación funciona como el depósito en el caso de las obligaciones de sumas de dinero. Se considera que el auto fue entregado cuando existe la intimación judicial al acreedor para que reciba la cosa cierta que el deudor está consignando. Respecto de las cosas indeterminadas, bueno, es un pasito más, porque el código prevé la posibilidad de consignar cosas indeterminadas a elección del acreedor, ¿recuerdan? Por lo tanto, lo primero que le voy a solicitar al juez es que intime al acreedor a que elija cuál de las cosas puestas en alternativa, por ejemplo, debe ser entregada. Ante el silencio, la negativa o lo que fuera, que el acreedor no elija, entonces el deudor le va a solicitar al juez que lo faculte a él a elegir. Una vez que el deudor ha elegido, entonces viene la segunda intimación. Es decir, una vez que el deudor ha elegido, ya dejamos de estar en presencia de una obligación de dar cosas indeterminadas para pasar a estar en presencia de una obligación de dar una cosa cierta. Por lo tanto, seguimos el procedimiento como si fuera de dar cosas ciertas. Intimación al acreedor para que reciba, y al no recibir, entonces queda perfeccionada la consignación. ¿Está? ¿Qué hacer con la cosa? Yo les dije, no podía llevársela al juez, como si le llevaba la suma de dinero al Banco Provincia a la orden del juez. Entonces, ahí tengo libertad, o para quedármelo en mi poder, la cosa cierta, ejemplifiquemos con el auto, lo cual no es lo aconsejable, porque yo me tengo que hacer responsable de los riesgos de pérdida y deterioro. Si la cosa se pierde porque me la roban, o se deteriora por una inclemencia climática, por un terremoto, por lo que fuera, eso yo soy el responsable, porque al nombrárseme depositario del vehículo, soy responsable entonces de todos esos riesgos que pueda sufrir la cosa. De tal manera, lo más aconsejable es depositar el vehículo en un garaje habilitado e informarle al juez, mediante un escrito judicial, en dónde se encuentra el vehículo. Señor juez, he depositado el vehículo en el garaje situado en Avenida Colón 2300, qué sé yo. Ahí se encuentra. Claro, es la solución más cara. Si bien yo saco fuera de mí los riesgos de pérdida o deterioro y se los traslado al depositario, pero todos los meses voy a tener que pagar el gasto de la cochera. De todos modos, todos esos gastos, si el acreedor en definitiva pierde el juicio, van a integrar la suma de liquidación del juicio y me los va a tener que restituir. ¿Está claro? ¿Qué pasa si las cosas que deban ser consignadas no puedan ser conservadas por ser perecederas, o su conservación implique un gasto muy oneroso?
Respecto de las cosas perecederas, por ejemplo, un camión lleno de tomates, se le solicita autorización al juez para que ordene su venta y con el producido lo deposito en el Banco Provincia y continúa el juicio como si fuera una consignación de dar suma de dinero. Si las cosas que tengo son de muy onerosa custodia, como dice el artículo, el inciso C de este 906, si las cosas de vida no pueden ser conservadas o su custodia origina gastos excesivos, el juez puede autorizar su venta en subasta y ordenar el depósito del precio que se obtenga. Supónganse que la cosa a entregar no fuera un vehículo pequeño, sino que fuera un camión con doble acoplado, qué sé yo, que guardarlo en un depósito, en un garaje, me costaría una suma tremenda. Entonces, y que yo no estoy dispuesto a tener que bancar todos los meses que dure el juicio, que puede ser muchos, juicio por consignación puede durar 3, 4 años tranquilamente. Multipliquen 12 por 4, 12, 24, 48 meses. 48 meses por lo que me salga por mes el alquiler de la cochera de semejante bestia de camión. Imagínense si lo que tuviera para consignar fuera el barco ese que cayó en el canal de Suez, que mide 400 metros. Entonces lo que le voy a solicitar al juez es que me autorice la venta en pública subasta. Lo mismo de las cosas perecederas y el importe obtenido se deposita en el Banco Provincia y sigue la consignación como si fuera, como se ha convertido en una obligación de dar dinero. 13 chat, a ver. ¿Hasta qué unidad entre el parcial? ¿Qué sé yo? No me pregunten. Discúlpeme que sea medio grosero, no sé quién sos. No me pregunten pavadas, estoy dando clase, no sé. El parcial no me interesa eso por ahora. ¿Qué artículo nombró? Se me cortó, ya se lo dije. 906, gracias, ya estamos. Por favor, muchachos, somos grandes. No me hagan ponerme nervioso. Bueno, ¿qué ocurre con las obligaciones de hacer y no hacer? ¿Podrán ser consignadas? Ya vimos las obligaciones de dar dinero, las obligaciones de dar cosas ciertas y las obligaciones de dar cosas indeterminadas, elección del acreedor. Con las obligaciones de hacer y no hacer. Bueno, respecto de las obligaciones de no hacer, las que implican una abstención, bueno, por su naturaleza son imposibles de ser consignadas. Directamente habrá una cuestión de responsabilidad civil. Si el deudor viola la abstención que debía realizar y que se considera cumplimiento de la obligación. Y si no, siempre pueden ser cumplidas. Acá no hay posibilidad que haya un impedimento para poder cumplir la obligación, porque mientras yo no haga lo que está prohibido hacer, estoy cumpliendo. Entonces, ni siquiera sería necesario el remedio de la consignación judicial. Con las obligaciones de hacer, si la obligación es una obligación de hacer algo que se traduce o que se convierte en una cosa, en una obra que deba ser entregada, sí es posible es la consignación de la cosa, de la obra. Si yo soy un pintor, me contratan para pintar un cuadro, un escultor, me contratan para hacer una escultura, que debo entregársela a quien me contrató, y luego entonces tengo algún impedimento no imputable a mi persona para realizar la entrega, entonces el cuadro, la escultura, podré consignarla como una cosa cierta. Ahora, en las obligaciones de puro hacer, esas no pueden ser consignadas. ¿Qué sé yo? Supónganse que mi acreedor me contrató para que yo le pinte la casa. Bueno, voy a ir el lunes de la semana que viene. Perfecto. Voy a la pinturería, compro la pintura, compro los pinceles, compro la escalera, contrato un flete para que el martes me lleve a la casa del acreedor, bajo todo el flete, toco el timbre, el acreedor no me franquea el acceso a su vivienda para que yo la pinte. Está violando el deber de colaboración. Lo constituyo en mora, me mando una carta de documento, realizándole la oferta de pago, etcétera, etcétera, no me franquea el ingreso a su casa. Bueno, yo no puedo consignar la escalera, la pintura, los pinceles, porque yo lo que debía realizar era un puro hacer, pintar paredes.
de tal manera al deudor, con la constitución en mora del acreedor, ya queda liberado, y a lo sumo entonces le quedaría a favor del deudor la posibilidad de promover un juicio de daños y perjuicios por todos los daños que haya sufrido como consecuencia de la falta del deber de colaboración del acreedor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Bien. ¿Cuáles son los efectos del pago por consignación? Profe, Si el disculpe. pago por... ¿Puede repetir las de no hacer? Las de no hacer, sí. Sí. Es imposible que sean consignables porque es imposible que haya algún impedimento para el deudor en cumplir, porque el deudor cumple mientras se abstenga de realizar el hecho prohibido. ¿Me entiende? Perfecto. Perfecto. La obligación de hacer esos contratos me sale discrecionalidad, pero no es la palabra. La de no divulgar algún secreto, confidencialidad. A mí me contrata una gran empresa para un determinado puesto en la cual yo accedo a determinados secretos de la empresa. Supónganse, me contrata Coca-Cola y me dice, mira, esta es la fórmula para hacer la Coca-Cola. Esa que tienen bajo 25 llaves. O me contrata Zuckerberg para trabajar ahí al lado de él en Facebook y me muestra cuál es el algoritmo ese que inventó y que creó Facebook y todo lo demás y lo convirtió en el tipo más rico del mundo. Por supuesto que me va a hacer firmar un contrato de confidencialidad para que yo no revele o la fórmula de la Coca-Cola o el algoritmo de Zuckerberg. ¿Está? Bien, gracias. Cumpliendo permanentemente mientras no lo revelo. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que se me imposibilite inculpablemente el cumplimiento de la prestación. Por eso es que no son susceptibles de ser consignadas. ¿Se entendió? Sí, perfecto, Bien. gracias. Decía, ¿cuáles son los efectos? Si la consignación está correctamente hecha, si el depósito del dinero es el correcto, es el que correspondía, o si la cosa es la que se debía, o lo que fuera, la consignación está perfectamente hecha, los efectos del pago, es decir, la liberación del deudor, se produce desde la fecha del depósito en adelante. Desde la fecha del depósito. Por lo tanto, puede durar el juicio los años que quiera durar, pero yo estaré liberado desde el día en que realicé el depósito. Ahora, si la consignación estuvo mal hecha, yo debía 1000 y deposité 500, el acreedor cuando contesta la demanda rechaza la consignación porque dice que el monto es insuficiente, porque se ha violado el principio de integridad en el objeto del pago, y yo con posterioridad corrijo ese defecto, deposito los 500 que faltaban, los efectos de esa consignación se van a producir recién a partir de la sentencia que declara válida la consignación. Fíjense qué importante que es esto por los intereses. Restringamos la explicación en las obligaciones de dar dinero. Piensen que el juicio dura años. Por lo tanto, cuando el juez dicte sentencia dentro de 3 años, no va a tener por pagada la obligación el día que yo realicé los depósitos, sino que va a tener por pagada la obligación el día que dictó sentencia. De tal manera yo tendré que integrar todos los intereses que transcurrieron de todos los años que duró el juicio, desde que hice el depósito hasta que se notificó la sentencia. En cambio, si el depósito estuvo correctamente hecho, estoy liberado desde el día que hice el depósito. Esto es muy importante y esto lo tenemos que tener muy en cuenta nosotros los abogados cuando aconsejamos a algún cliente nuestro a realizar el pago por consignación. Tenemos que tener absolutamente resuelto el tema del monto a consignar. Porque si le estamos aconsejando a consignar mal, lo vamos a perjudicar con el pago de intereses. Si lo estamos aconsejando a consignar bien, por eso nosotros tenemos que analizar toda la obligación que se está adeudando para saber cuál es el pago correcto que debe hacerse. Eso, en la mayoría de los casos, recae sobre la responsabilidad del abogado que aconseja, no sobre el pobre cliente que de intereses no sabe mucho, y entonces va a pagar lo que le diga el abogado que pague.
¿Está claro? Esa es la diferencia, y así lo dice el artículo 907. Dice, la consignación judicial no impugnada por el acreedor o declarada válida por reunir los requisitos de pago, extingue la deuda desde el día que se notifica la demanda. ¿Eh? Desde ese día, desde el día en que yo se los dije equivocadamente porque estaba pensando en el Código Viejo. El Código Viejo decía desde el día del depósito. Ahora es desde el día que se notifica la demanda, que puede haber alguna distancia de tiempo entre el día que se hace el depósito y el día que se notifica la demanda. Pero esa distancia puede ser de días o de algunas semanas. Depende en gran medida también de nosotros, que activemos rápidamente, nosotros los abogados, que activemos rápidamente la notificación al demandado para que no se extienda en el tiempo y no haya mucha diferencia temporal entre el día que se hizo el depósito del Banco Provincia y el día que quedó notificado el demandado de la demanda interpuesta. ¿Sí? La segunda parte del 907 dice, si la consignación es defectuosa y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que lo admite. No desde la notificación de la demanda, hace 3 años, desde la sentencia que lo admite ahora. ¿Está claro? El deudor moroso, el deudor ya constituido en mora, ¿puede consignar? Sí. Pero para que el pago por consignación sea íntegro, deberá consignar no solo el capital, sino los intereses moratorios. No solo el principal, sino el daño moratorio. Deberá subsanar los defectos de la mora. Dice el 908, el deudor moroso puede consignar la prestación debida con los accesorios devengados hasta el día de la consignación. Si yo debía 1.000, por ejemplo, le fui a pagar los 1.000 y el acreedor no me lo quiere recibir, y yo me demoro en iniciar el juicio por consignación, entonces tengo que depositar los 1.000 más los intereses moratorios. Para saber cuánto es el monto de los intereses moratorios, bueno, aguanten un poquito a que veamos obligaciones de dar dinero, pero habrá que ver primero si están convenidos, segundo si hay alguna ley especial que los prevea, o cuáles son las tasas de interés que fija el Banco Central, o lo que disponga el juez. Surge cuál es la tasa de interés. Lo más normal es que en el contrato que vincula a las partes esté fijado cuál es la tasa de interés por mora, es decir, los intereses que se van devengando por pago fuera de término. Y por último, se puede desistir, es decir, yo hice el depósito, promoví el juicio por consignación y después quiero desistir y retirar el depósito. Me arrepentí de hacer la consignación. Es posible, pero no es gratis. 909. El deudor tiene derecho a desistir de la consignación antes de que la acepte el acreedor o de que haya sido declarada válida. Es decir, tiene una limitación en el tiempo. Puede, una vez que hizo el depósito, una vez que realizó la consignación, tiene la posibilidad de desistir unilateralmente hasta antes que el acreedor la acepte, o si el acreedor la impugna hasta antes que la sentencia la declare válida. Luego de que el acreedor aceptó o de que la sentencia la declaró válida, ya no puede retirar el depósito de manera unilateral. Lo podrá hacer, pero con la conformidad del acreedor. Con posterioridad a que el acreedor la acepte o que la sentencia la declare válida, solo puede desistir con la conformidad expresa del acreedor. Y ahora viene la parte que yo decía que no es gratis. ¿Por qué? Porque el desistimiento lo que implica es el renacimiento de la obligación. Yo, que me había liberado mediante la consignación realizada, vuelvo a estar obligado porque renació la obligación. Pero renació solo respecto de mí. Si hubo codeudores o fiadores que se liberaron cuando yo realicé el depósito, la obligación que renace por el desistimiento del deudor no hace renacer ni a los codeudores ni a los fiadores, los que quedan liberados. Con posterioridad solo puede desistir con expresa conformidad del acreedor
quien en ese caso pierde la acción contra los codeudores, los garantes y los fiadores. De tal manera, habrá que ver por qué el acreedor aceptaría que el deudor desista de la consignación realizada y renazca la obligación, porque le va a renacer sin fiadores, sin codeudores, y solo respecto del deudor que se arrepintió de la consignación y la desistió. ¿Estamos o menos claros? Veamos esta innovación ahora del Código Civil y Comercial, que es la consignación extrajudicial, la que se realiza en una escribanía. Dice el 910, sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo primero es todo lo que hemos visto respecto a la consignación judicial. Es decir, en lo pertinente a la consignación extrajudicial se le aplican todas las normas de la consignación judicial. Sin perjuicio de las disposiciones del parágrafo 1, el deudor de una suma de dinero puede optar por el trámite de consignación extrajudicial. Primera aclaración. La consignación extrajudicial solo procede respecto de las obligaciones de dar dinero. Lo dice expresamente el artículo. Por lo tanto, si yo pretendo realizar el pago por consignación de cosas, no puedo optar por la consignación extrajudicial y deberé promover la consignación judicial de acuerdo con los artículos 904 y 909. Solo en el caso de que la consignación sea de dar sumas de dinero, puedo realizar esa opción. Es una opción absolutamente libre que tiene el deudor. ¿Cuál es la opción? Realizar la consignación judicial o realizar la consignación extrajudicial. A tal fin, debe depositar la suma adeudada ante un escribano de registro a nombre y a disposición del acreedor, cumpliendo los siguientes recaudos. ¿Cómo se materializa la consignación? Recuerden, si la consignación judicial hace un depósito en el Banco Provincia. Ahora voy y hago el depósito en una escribanía, cumpliendo con determinados requisitos. A. Notificar previamente al acreedor en forma fehaciente del día, la hora y el lugar en que será efectuado el depósito. Así, lo primero que tengo que hacer es notificar al acreedor que voy a realizar el pago por consignación en una escribanía. Si bien el código en este aspecto no es absolutamente claro, yo entiendo que por la remisión que la primera parte del artículo hace a todos los requisitos del pago por consignación judicial, también en este caso procede la consignación extrajudicial, primero, cuando tengo al deudor constituido en mora, artículo 904, inciso A. Por lo tanto, para que yo pueda realizar el depósito en una escribanía, deberé tener al acreedor constituido en mora. Es decir, deberé haberle ya mandado una carta o documento realizándole la oferta concreta de pago, con todos los requisitos del 867. Y el acreedor injustificadamente rehusó la oferta de pago. Recién ahí estoy en condiciones de optar por el pago por consignación extrajudicial. Voy, hablo a un escribano, che, mirá, puede hacer tal y tal cosa. Bueno, el depósito, venite a hacerlo el lunes, lunes creo que es 2 de abril, a las 10 de la mañana. Perfecto. Entonces le tengo que mandar al acreedor otra carta documento diciéndole, señor acreedor, usted ha rechazado mi oferta de pago, por lo tanto realizaré el pago por consignación extrajudicial, el mismo será depositado en la escribanía del escribano tal, tal día a tal hora. Con lo cual, fíjense ustedes que no solo la consignación extrajudicial es procedente en el caso de obligaciones de dar sumas de dinero, sino solamente en los casos en que hay un acreedor determinado. El caso del inciso B de 904 no sería aplicable, que era cuando existe incertidumbre en la persona del acreedor. Si yo tengo incertidumbre en la persona del acreedor, no puedo ir a la consignación extrajudicial. ¿Por qué? Porque no voy a poder después realizar esta notificación de cuál es el día, el lugar, día y hora en que voy a realizar el depósito. ¿Se entiende? Todas estas cuestiones específicas nos van limitando la posibilidad de la consignación extrajudicial. Solo para obligaciones de dar dinero y solo cuando hay un acreedor indeterminado. Es decir, cuando la causa de la consignación sea que el acreedor determinado ha rehusado injustificadamente recibir el pago de manos del deudor. ¿Está?
B. Efectuar el depósito de la suma debida como a los intereses devengados hasta el día del depósito. Este depósito debe ser notificado fehacientemente al acreedor por el escribano dentro de las 48 horas hábiles de realizado. Si es imposible practicar notificación, el deudor debe consignar judicialmente. Es absolutamente lógico. Entonces, le mandé la carta, la carta documento. Siempre hablo de carta documento porque es el modo más fehaciente, ¿no? Es el modo en que no me va a poder decir, yo no recibí la notificación. Sí, la recibiste. Acá está el aviso de retorno, que dice que la recibiste tal día y a tal hora. Y firma el cartero, que es un oficial público. Por lo tanto, le mandé la carta documento intimándolo para que reciba la suma de dinero. Le mandé la carta documento informándole en qué escribanía, qué día y a qué hora voy a realizar el depósito. Después el escribano, una vez que está hecho el depósito, le tiene que mandar otra notificación, también por carta documento, se descuenta, donde le va a informar que el depósito se realizó tal día y a tal hora. Y aclara el código. Si la notificación es imposible, si no puede realizarse la notificación, ahí termina el procedimiento, le devolverá la plata al deudor y el deudor no tendrá más alternativa que iniciar una consignación judicial. ¿Está? Por eso digo, si el acreedor, de acuerdo al 904, inciso B, era indeterminado, es decir, si hubiera incertidumbre en la persona del acreedor, siempre va a ser imposible notificarlo. Si no tengo a quién notificar, tampoco tengo dónde notificar. ¿Está? Por eso es entonces que ante estas faltas, estas insuficiencias, hay que caer en el procedimiento de la consignación judicial. Dígame. Tengo una consulta. En el caso de la consignación extrajudicial, cuando el deudor que está constituido en mora, quiere realizar el pago, ¿no? Y claramente como la cree. ¿Qué? ¿El deudor o el acreedor está constituido en mora? El deudor. El deudor está constituido en mora porque le quiso realizar el pago al acreedor y no lo aceptó. En este sentido... Entonces el acreedor... ¿se le aplica al acreedor entonces? El deudor es el que está constituido en mora, no el deudor. Bien, se le aplica a él cuando el acreedor se rehúsa a pagar, se le aplica la mora entonces al acreedor, no al deudor. No entendí muy bien. No paga nada, es el deudor el deudor paga, no el acreedor. No, sí, por eso estaba diciendo eso. O sea, claro, me confundí con la palabra, ahí entendí, el acreedor incurre en lo que vendría a ser la mora si el deudor le efectúa, por ejemplo, una oferta de pago y se rehúsa injustificadamente. No lo puedo expresar muy bien. Pero la pregunta en sí era que en el caso de que rechace la notificación, ¿no? Cuando le llega, sí o sí tiene que ser por medida judicial o directamente podría existir una alternativa mediante la cual el deudor se libere por haber pagado. No, es que no pagó. No pudo pagar. Porque el pago por consignación extrajudicial es un acto complejo. Es decir, es el depósito y la notificación fehaciente. Si se hizo el depósito pero no se pudo notificar, no se considera que hubo consignación. Deberá retirar el depósito de la escribanía, pagarle los gastos y honorarios al escribano y promover una consignación judicial. ¿Está? Listo, ahí lo entendí. Gracias. ¿Entendió? No, de nada. ¿Qué derechos tiene el acreedor una vez que es notificado de que la consignación se hizo, de que el depósito se hizo en la escribanía? Dice el artículo 911. Una vez notificado del depósito dentro del 5º día hábil de notificado, el acreedor tiene derecho a aceptar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del deudor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Fíjense, acá hay, a mi modo de ver, o un error o una injusticia. En ambos casos se comete una injusticia. El acreedor se lo notifica, el escribano le manda la carta documento, el acreedor la recibe y dice, me depositaron la plata en la escribanía Pérez el 2 de abril de 2021 a las 10 horas. Perfecto. Voy a aceptar el procedimiento
y voy a retirar el depósito y me doy por pagado. En cuyo caso, dice el artículo 911, inciso A, los gastos y honorarios del escribano los tiene que pagar el deudor. ¿Por qué? Si el deudor le mandó la carta documento constituyéndolo en mora, le mandó la carta documento diciéndole qué día, qué hora y en qué escribanía iba a depositar. Le mandó el escribano la carta documento diciéndole que en tal lugar, tal día, tal hora fue realizado el depósito. ¿Por qué me obligó el acreedor a realizar todo este procedimiento costoso y ahora viene libre de cuerpo y dice, ah, bueno, acepto todo, me llevo la plata y no pago nada? ¿Por qué no aceptó el dinero en el momento en que recibió la oferta de pago correcta y se rehusó injustificadamente a recibirlo? Es injusto que los gastos y honorarios del escribano, que deben ser cuantiosos, tenga que soportarlos el deudor. Es un error garrafal del Código Civil y Comercial. Los gastos, aún en el supuesto en que acepte el procedimiento y retire el depósito, debieran ser a su cargo, por haber dado lugar a todo este procedimiento. ¿Está? B. Puede, dentro del mismo plazo de 5 días hábiles, rechazar el procedimiento y retirar el depósito, estando a cargo del acreedor el pago de los gastos y honorarios del escribano. Bueno, alguna, por lo menos. Puede el acreedor rechazar el procedimiento y decir, me están pagando mal, pero bueno, retiro lo que hay depositado y después tendré la posibilidad de demandar judicialmente por lo que se me adeuda, y en ese caso entonces sí tengo que pagar los gastos y honorarios del escribano. O C, la última alternativa, rechazar el procedimiento y el depósito o no expedirse. O ir al escribano y decir, no acepto el procedimiento, no acepto el depósito, o directamente ni aparecer, ni expedirse respecto de todo esto. En ambos casos, el deudor puede disponer de la suma depositada para consignarla judicialmente. En este caso, el deudor no tiene más alternativa que al escribano lo llamara y le diga, mira, acá no apareció nadie, ni vino el acreedor, o sí vino, pero pegó un portazo a los gritos, dijo que esto era totalmente una estafa y se dio muy de vuelta y se fue. Bueno, entonces dame la plata que deposité y me voy a la justicia a consignar judicialmente. Si bien el código no dice nada, pero el escribano no va a soltar un mango hasta que no le paguen los gastos y honorarios. Por lo tanto, de las sumas depositadas, el escribano con todo derecho se retendrá aquello que implique gastos y sus honorarios y le dará al deudor en la diferencia. Por supuesto que el deudor, cuando inicie la consignación judicial, luego demostrando con los recibos que tendrá expedidos por el escribano, demostrando los gastos que hizo, los podrá incorporar a la liquidación final del juicio y cobrárselos al acreedor, que perderá el juicio por consignación judicial. ¿Está claro? Bueno, más o menos lo que le dije lo aclara el artículo 912 respecto de los derechos que tiene el acreedor que retira el depósito. Ya sea que retira el depósito y acepta el procedimiento, o que retira el depósito y rechaza el procedimiento. Dice 912, si el acreedor retira lo depositado y rechaza el pago, puede reclamar judicialmente un importe mayor o considerarlo insuficiente, o exigir la repetición de lo pagado por gastos y honorarios por considerar que no se encontraba en mora, o ambas cosas. En el recibo debe hacerse la reserva de su derecho, caso contrario se considera que el pago es liberatorio desde el día del depósito. Para demandar tiene un término de caducidad de 30 días, computados a partir del recibo con reserva. Por lo tanto, si el acreedor retira el depósito, pero rechaza el procedimiento porque dice, me están pagando menos, yo le voy a iniciar juicio al deudor para que me pague la diferencia, hay un plazo de caducidad. Tiene 30 días para demandar. 30 días, y acá, como no aclara que sean hábiles, son días corridos. Y 30 días vuelan, Recuerden ustedes, los plazos del código de fondo, salvo que lo aclare, y en los artículos anteriores lo aclara, habla de días hábiles, salvo que lo aclare, son días corridos.
Es decir, se cuentan sábados y domingos. En cambio, los días procesales, los procesos, los días se cuentan por hábiles, salvo que aclare el código de procedimiento en casos determinados que también se cuentan los inhábiles. Por lo tanto, si el acreedor retira el depósito y va a promover la demanda para que le paguen lo que aún todavía le debe, tiene 30 días corridos para iniciar esa demanda. Ténganlo muy en cuenta en el caso que sean abogados de acreedores. El último artículo, 913, dice: no se puede acudir al procedimiento previsto en este parágrafo si antes del depósito el acreedor optó por la resolución del contrato o demandó el cumplimiento de la obligación. Bueno, obviamente, si el rechazo del acreedor, acá lo que está demostrando el acreedor es que su rechazo originario a la oferta de pago fue justificado. ¿Por qué? Porque ya había promovido un juicio de resolución del contrato contra el deudor o había promovido un juicio por cumplimiento de la obligación. Ya lo había constituido en mora al deudor. Por lo tanto, demandada la resolución del cumplimiento, la otra parte no puede realizar la consignación. Tendrá que presentarse en ese juicio y pagar lo que considere que deba pagar. Y el juez, en definitiva, resolverá en ese juicio de resolución o de cumplimiento quién tiene razón de ambas partes. ¿Está más o menos claro? Seguir más o menos el recorrido que nos va llevando el código, y no hay mucho más salvo esas 2 o 3 aclaraciones que ya les he hecho en cada uno de los casos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que el miércoles tiene clase a las 15, no se olviden. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿existe la posibilidad de que el deudor contrademanda al acreedor en este sentido de que injustificadamente se rehusó el pago? Sí, ¿En esa misma totalmente. medida judicial, cuando hacen la mediación? Siempre existe la posibilidad de contrademanda o reconvención. No siempre tiene razón el que inicia un juicio por resolución o por cumplimiento. Por ahí no tiene razón. Y le está causando perjuicios al demandado. El demandado puede contrademandarlo en el mismo juicio por los daños y perjuicios que le está produciendo. Una pregunta, ¿contrademanda sería con la contravención? Sería lo mismo, digamos. Reconvención, no contravención. Reconvención. Reconvención, perdón. Sí, dígame. No le escuché la pregunta. Que si sería lo mismo, iría aunado, digamos, sería la contrademanda, llevaría la contravención. Y dale con contravención. Reconvención, Julio. Pero no te entiendo cuál es la pregunta que me quieres hacer. No, si podía repetir, porque no había escuchado, pues se me fue el wifi. En el caso de que lo demanden por cumplimiento de la obligación, por resolución de contrato, el deudor demandado puede reconvenir o contrademandar, que es lo mismo. ¿Sí? Ahí está, gracias, disculpe. ¿Algún otro? No, por favor. Profe, yo le quería hacer una consulta, pero no es del tema. No me voy a preguntar qué temas entran en el parcial. No, porque usted recién dijo que mañana teníamos clase y en nuestro cronograma dice que mañana tendríamos clase de consulta. ¿Cuándo sería la clase de consulta? Yo lo expliqué en la clase del viernes, en la clase general. La segunda parte de pago, todo el tema de lugar de pago, tiempo de pago, gastos del pago, prueba del pago y efectos del pago, se debió haber dado el viernes. Pero como el jueves, por ese error de comunicación, no hubo clase, la clase del jueves fue el viernes, y la clase del viernes, la comisión 2 y 4, la va a dar mañana, miércoles a las 15. Lo apliqué el viernes y mandé mail por eso. Claro, pero mi consulta es ¿cuándo sería la clase de consulta? Porque sería mañana. El programa. Bueno. Será el miércoles de la semana que viene. Listo, gracias. Ya se van. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, quiero hacerle una consulta porque ahí una compañera también puso la misma duda que tengo yo. En el caso de que lo hiciera el depósito en una escribanía, el deudor, y tenga que pagar los honorarios, ¿no es por haber elegido la consignación extrajudicial que podría haber elegido la judicial?
Es lo mismo, si va por la consignación judicial tiene que pagar tasa de justicia, tiene que pagar a un abogado, etcétera. Siempre hay gastos, por cualquiera de los dos procedimientos. Y yo considero que deben ser más baratos los gastos en una consideración extrajudicial que en una judicial. Calcule usted que la tasa de justicia para promover un juicio es el 2,2% del monto del juicio. Por lo tanto, supóngase que el pago consignado sea de 100.000 pesos, tiene que pagar 2.200 pesos de tasa de justicia. Más el 10% sobre esto, que es una sobretasa, es decir, 220 pesos más. Más los aportes, el anticipo de aportes previsionales del abogado. Más un derecho fijo fijado, inventado por una ley de hace 35.000 años. En definitiva, por un juicio de 100.000 pesos de gastos nomás, y yo como abogado no le pediría menos de 10 o 15.000 pesos. No creo que eso salga en los honorarios del escribano en una consignación extrajudicial. Desconozco, pero no creo que salga eso. Perfecto, gracias. No de nada. Bueno, ¿listo? ¿Me liberan? Liberado. Gracias. Nos vemos la próxima, que será, sospecho, el martes que viene. Les deseo a todos unas muy felices Pascuas este domingo. Igualmente, Igualmente. Gracias, igualmente. Igualmente, Chau a profe. todos. Gracias.